Muy buenas compañeros de ruta. Hoy salimos de puerto con Wessex Gold Virginia Flake. Muy bien amigos ruteros, hoy vamos a traer esta propuesta de Wessex, el Gold Virginia Flake. Este sería otro de la familia de los Wessex y si es como los demás Wessex, la verdad es que pinta bastante bien, la verdad. A ver. Aunque dirán, si ya la habéis probado, yo, pues sí, la hemos probado. Pero aquí hay que hacer intriga. Hay que hacer un poco de intriga. Entonces, Hay que bueno, este es un Gold Virginia Flake, como su nombre indica, es un Virginia en presentación Flake. Y la verdad es que, ¿a qué te recuerda, Sergio? Tú que fuiste el primero en catarlo y... A ver, a mí me recuerda bastante a la casa de los Captain. Aquí tenemos pequeñas divergencias porque sí que es verdad que el Captain amarillo fue hace bastante tiempo que lo probamos y tal, y no tengo tanto el recuerdo de cómo sabe. Entonces a mí me recuerda bastante el azul, porque bueno, para mí son Virginias dorados, que bajo mi punto de vista, bajo mi óptica, son bastante maduretes y se notan en pues esas típicas sensaciones del Virginia de paja seca, un poquito ese olor a establo y tal. Y bueno, Made in Germany. más adelante, a medida que vayamos fumando y a medida que vayamos avanzando en la fumada, pues ya iré dando datos de lo que me pareció y lo que no me pareció y obviamente lo que me esté aportando en la fumada. Pues como bien ha dicho él, sí que hay un poco de divergencias en opiniones, porque a mí, por ejemplo, sí que me recuerda quizás más al Captain amarillo, porque lo noté muy poco como con el dulzor no tan acentuado, más como pajizo, más así, más lemon, más suave y quizás, pero bueno, como ha dicho mi amigo Sergio, a ver hoy en la fumada entre los tres y yo creo que ya como habla en la lata ya, y bueno, es que lo que va, yo ya eso es lo que iba a hacer. Eso gira eso. Bueno, a ver, la típica presentación. Tiene la misma presentación que los Capstan Y que los chacón. y los Chacón. Ciertamente. Al menos los El corte me recuerda más al Chacón que a los Capstan. De hecho, es la presentación idéntica que Chacón, porque es una lata redonda con luego como el papelito cuadrado que se dobla así como en un... Hay que decir que el Virginia aquí huele muy bueno. No me huele tanto a mí a tomate como el... Es lo que iba a decir yo. No huele tanto a tomate como el Capstan azul, que también tengo que decir que una vez abierto, sí que es verdad que se va disipando ese olor, pero el día que la abrí, o sea, era salsa de tomate puro y duro. Puro y duro. O sea, brutal. Sí, a mí el olor es que creo que me recuerda más al amarillo, pero sí que es verdad que a lo mejor, como dice Sergio, pues ha disipado un poco, ¿no? Esto. Sí que, y el corte, lo que dice Dani, es más como el Chacón, porque el Capstan normalmente sí que bueno, el último de azul también te la sabría, ¿eh? Y como... Pero es que parece que es para ponerle una persiana. Da igual, le iba a hacer un intento de enseñarlo en cámara, pero bueno, aunque se habrá visto, pero bueno, que eso, bueno, sí, aquí mismamente. El color es así, bueno, eso sí que es, como dice Sergio, es muy parecido al Capstan azul también. El color y así, ese que es bonito, tío, estos flakes de Virginia, el color ese como amarmolado que tiene, me parecen como una veta de mármol. Hoy la verdad es que el olor este no lo he Sí que ahora, una vez ya abierto y pasada pues una semanita y demás, sí que el olor se ha tornado más como un olor a madera húmeda. Típicas cortezas de arboletes así en el bosque que están un poco húmedas. Aparte que el tacto está ya como si fuera eso también. Pero ya os digo que cuando abrí la lata, recién abierta, fue como abrir un tarro de salsa de tomate total. Hay que decir que de humedad viene cargadito un poquito. Sí, eso hay que dejarlo respirar un poco. Hay que dejarlo. Aparte es un flake, es que van a venir húmedos sí o sí. De hecho yo lo he dejado varias horas. O sea, estamos grabando que son... No sé qué hora es ahora. Las 7. Ya les hemos roto el misterio de cuándo grabamos. Son las 7 ahora y lo he sacado sobre las 2:30, 3 de la tarde y seguía húmedo. O sea, requiere... Es de estos tabacos que mejor si lo dejas de un día para otro. Por lo menos mientras esté abierto... Sí. A lo mejor ya luego si lo tienes abierto, pues yo qué sé,
más tiempo. Pues bueno, vamos a darle fueguecete, ¿no? Yo antes de encenderlo voy a enseñar mi nueva pipa. Sí, iba a decir yo una cosa de la pipa, pero obviamente aquí el protagonismo Hoy se la lleva esta Sabinelli One, que ha sido un regalo de mis dos compañeros. 321, modelo 321. Ahí está, 321. Fue para mi cumpleaños, que no hace mucho que fue, y gozazo. Ahora pon un vídeo, ¿no? Que se Ahora vea ponemos bien. el vídeo de la pipa, pero ¿O no? un puñetero lujo esta Sabinelli. Es una pipa así muy, como digo yo, muy porretonceta, así para fumar flakes, y como Dani está siempre con la palabra flake en la boca, Pues ahora lo tengo en la boca y en la pipa. pues una pipa que, bueno, ya como habréis visto en el vídeo, pues una pipa rugosa como a él le gusta. Hoy las carga en modo flake, veo, ¿no? Sí, totalmente. Para darle flake. todo el lujo a la cata de hoy, pues la carga en modo flake, y bueno, aunque ya se habrá visto en el vídeo, es una pipa así muy para el flake, muy así bajita, ancha, para que el flake cuando lo encienda... Una pasada. Y creo que va a ser genial. Nada, yo lo único que iba a comentar es que, bueno, pues la pipa esta que la tenía un poquito... Bueno, normalmente las mantenemos bastante bien, pero sí que estaba un poco la boquilla para repasar y demás. Y mi amigo Sergio, como ya podéis saber que ha sido él, la ha dejado pues increíble. O sea, le ha pasado cera de carnaúba a lo que es la cazoleta, y esto es un fucking espejo ahora. La boquilla la ha dejado totalmente... Es que también es que te puedes mirar ahí, ¿eh? Y de paso, ya que hemos dicho esto, podéis ver el vídeo que tenemos de cómo hacer la restauración básica, limpieza de la pipa, etcétera, que está también en el canal, por si lo preguntáis. Muy buen trabajo, a ver que me pongo bien el pelo. Bueno, ya que estamos, también voy a decir la... Hoy no ha empezado la gata. Hoy no he empezado. También me ha pulido, me la ha limpiado, le ha puesto carnaúba. Una pasada. No la reconozco. La Commodore que uso para los joder, ahora no me sale el nombre. La taqueado. Para los taqueados, sin filtro ni nada. Un lujazo. Sí, la verdad es que esto es otra pipa ahora. Tiene buena mano. Sí, porque de hecho las Peterson tienen un color... Y sí, bueno, empezamos, ya lo sé. Especial. Suelen tener... Y la que es mía, pues no está ni limpia ni encerada ni nada. Suelen tener un color así como más, como se dice en fotografía, más raw, más crudo. Esta es la que le dieron a Sergio para el campeonato. Pero es que realmente esta... Que tampoco está limpio ni nada. que realmente esta es más nueva y no estaba tan mate. Pero bueno, pero como podéis ver, la diferencia es brutal. O sea, Como tin, se tin, dice, tin, tin. al herrero cuchara de palo. A mí mientras me las vaya limpiando las mías. Pues bueno, vamos a darle ya porque Sí, es que si no... Bueno, ahora mientras hacemos la primera encendida, a ver qué nos ha traído, como decís algunos en los comentarios, de el Tito Sergio de beber. Agua, si tenemos agua. Ya se está viendo agua. A mí me ha cogido bien, la verdad, fuego. Sí que es verdad que yo le he hecho... Bueno, he dejado un poco secar... Secar también un humo... He cogido mejor de lo que esperaba. Son de esos tabacos de que te los acabas de encender y ya están buenos. O sea, es que hay tabacos que, bueno, a ver qué tal, pero estos tabacos ya empiezas a notar el... Buenísimo. Pues bueno, ¿qué nos habrá traído hoy Tito Sergio? Espera, pon misterio. Espera. Ay, crearme ahí. ¿Qué nos habrá traído ya Sergio? Chan, chan, chan. Bueno, hoy Un vaso. vamos a maridar. 2 vasos. Hoy 2 vasos, 3 vasos. Vamos Tres a vasos. maridar con oxígeno. Nada, le daremos cañeta a este pampero que ya hemos traído varias veces al canal y que siempre nos funciona, y la verdad es que es un roncete que calidad-precio más que recomendable. Bueno, es un ron que en serio, yo igual así, poquito.
Pero esto Que luego me sobra. es chupito de Si nada. no, que si no luego... Esto es chupito de nada. Que si no luego en los comentarios la gente dice, yo me pongo la mitad de eso, Vamos a ver qué tal este ronete, hoy. Que bueno, siempre no funciona. ¿Cómo se nota que has limpiado los vasos? Que mira, se quedan los dedos Se luego. quedan los dedos ahí. Sí. Parece un dálmata ahora mi vaso. Bueno, también deja sus lagrimitas, todo interesante y demás. Un poquito de corcho. Yo me lo voy a... ¿Sí? A mí un corchito, un trocillo. Pues bueno, ¿El olor que tiene esto? No, el toque de alcohol está. El alcoholcete está, porque a ver, no, tampoco es Ahí me viene- es un ron altamente añejado. Me viene un toque amaderado, tío. Pero la verdad es que para Sí, el toca precio que tiene madera. este ron... a mí me viene un poco a la guarrás. Madre mía. Bueno, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, venga, va. ¿A cuál de las dos cosas? Esto sí que encendió, ¿eh? Sí. Le cuesta, pero... Olé, ¿eh? Pensaba que mantendría... Bueno, yo igualmente le daré un toque Mira. fini. Sí. Compañero, habéis visto que hemos estado aquí un rato de cháchara. Por lo menos un minutillo y medio hemos estado... Está... Pues nada, a seguir fumando. Eso es bueno, Sí que al principio, por ejemplo, me está dando más toques del Capstan amarillo. O a lo mejor también pasa que cuando Sergio lo abrió, pues tenía ese toque como de ketchup, salsa de tomate. Y luego realmente es un tabaco que al dejarse abierto es como que pierde fuerza, pues puede ser. Puede ser. Comentarios, si lo habéis probado. Este se puede encontrar a nivel nacional, 10 euros, ¿no? 10,40 creo que era, ¿no? Así te costó. Sí, entre los 10 y medio 11. Por ahí va la cosa. Pero mira, por ejemplo, te he dicho que sí que me sabe más por boca, al menos por boca me sabe más como al Capstan amarillo, pero pasado retronasal me viene más al Capstan azul. Es una cosa muy rara. Es un híbrido. Lo que sí que puedo decir es que este tabaco funciona muy bien. De la fumada que le eché en casa. No tiene nada que envidiar tampoco. Ya ahí son gustos. Porque estarán los putifans del Castan que dirán, no, porque Castan. Así que es verdad que a lo mejor, bueno, tampoco sé el tiempo que lleva Wessex en el mercado. No en España, sino en la El marca. mercado la marca. lleva tiempecito ya. Pero que habrá gente que a lo mejor prefiera Capstan y habrá gente que a lo mejor prefiera Wessex. Yo lo que puedo decir es que es un tabaco, que es un Virginia que funciona muy bien, está muy rico. La verdad. Realmente sí está bastante ricoso. Voy a probarlo con el ron ya, a ver qué tal. ¿Brindamos primero? Sí. Pero estaba así esperando. Brindo por ello. Brindo por brindar. Yo brindo por todos los compañeros de ruta que están al otro lado. A ver cuando una quedada todos juntos. A ver si la cosa va mejorando, sigue así y podemos un día No, hacer una quedadita. No empecemos a hablar que luego también se nos enfría la bebida. Sí, claro. Esto es como zumo de naranja natural, que pierde las vitaminas. No, pero esto es Pipa Clubs en España. Pipa Clubs en España que le gustaría hacer una quedada, pues comentarios. O gente que conozca a alguien de un Pipa Club, comentarios. Y a ver si podemos hacer una quedadita pronto. Por todos vosotros. Se suaviza bastante el roncete, ¿eh? En boca se suaviza mucho, en estómago no tanto. Pero en boca se vuelve súper pero suave. demasiado, incluso. No llega al estómago, sí que notas como siempre, ese ardor, pero siempre. en Además, boca a mí, muy eso, suave. a mí eso el ron me lo hace bastante. Sí. A mí, por ejemplo, el whisky no me hace ese ardorcete, no me lo hace. Por eso el ron a mí es una bebida que me gusta mucho, el sabor y el buque, pero sí que es verdad que al estómago me noto que es más agresiva. Tú tienes que hacer Por como, verlo a mí. como los catadores de vino. Te juegas la boca y lo escupes. No, de hecho hubo un suscriptor que lo comentó una vez, dijo, Ángel, me pasa lo mismo que a ti con el ron. Pero también depende del ron, ¿eh? Porque con el Matusalén de 23 no te pasaba. No me pasó tanto, ¿no? Tenía que volver a probarlo, para recordarlo. Creo que el peor fue el Kraken, ¿no? Joder. Pero es que... uf, Aún tengo un tentáculo aquí en la boca. La verdad es que casa muy bien. Siempre hemos hecho, o muchas veces hemos hecho esta combinación, ¿cómo se dice? Matrimonio. es que realmente encaja muy bien. Un Virginia. Y además cuando es un Virginia así en flake y tal, parece que ya
como lo hemos hecho un par de veces, con un ronete, genial. Aunque yo creo que con cualquier Virginia, ¿no? Como con un Gold Rush o un Golden Glow, que tiene que ir también al pelo. La verdad es que funciona muy bien esta combinación. Sí, porque a mí, por ejemplo, se me realza ese Por dulce, cierto, le doy like a tu estómago. ese dulce del Virginia es potenciado por al menos por este ron. Se nota. Yo sobre el dulzor de este Virginia tengo algo que decir. Sí que lo suaviza en boca, ¿eh? Y es que a mí es un Virginia que, a ver, tiene todas las propiedades para poderlo llamar que es un buen Virginia. Es un buen tabaco de Virginia. Tiene esos sabores a paja seca, tiene esos recuerdos de heno, esa fermentación de la masa del pan. Pero sí que es verdad que es un Virginia que, bajo mi punto de vista, no te va a aportar ni cambios, ni va a ser un tabaco realmente que te sorprenda en muchos aspectos. De hecho, bajo mi punto de vista, es un tabaco que fuma bastante igual todo. Y bajo mi punto de vista, también, no lo encuentro tan dulce como otros Virginias. Puede ser. Para mi gusto es un poquito soso. A este sí que plano, ¿no? sí, es un poquito plano. Para este sí que me uniría a la iniciativa de Dani de meterle perique a todo. A este sería un tabaco que realmente le hace falta un puntito de esa gracia. Pero claro, eso va también a gustos. A ver qué tal va progresando esto. Yo he dicho lo de que se nota el dulce básicamente por la combinación con el ron. A pelo no lo sé porque yo sí que esta vez la primera vez que pruebo este Wessex no he tenido tiempo de poderle darle en 3 semanas. Y la verdad por ahora sí que es verdad que es como muy plano y eso. Pero al menos con el ron a mí me ha dado un gustillo ese... no iba a decir vainilla sin querer, pero ese dulzón me ha venido un poquito. Sí que es verdad que si consumes algo dulcito mientras lo estás fumando, se realza un poco ese dulce. Yo en casa lo probé con un té, con leche, además le puse una cucharadita de miel. Yo lo que creo que es menos profundo a lo mejor que otros Virginia. Y bueno, es lo que más o menos te dije cuando lo probé, que por eso quizás me recuerda más al Capstan amarillo que al azul, porque no es tan profundo, es más, un poco más, como decía Sergio, quizás más plano, más herbal, más como de parvulario, como una vez me dijo Maxi, que me hizo mucha gracia, y dice, es un Virginia que aún está en pañales, que estaban en preescolar. Pues lo mismo, no es mal tabaco, tiene calidad, o sea, es un buen tabaco, pero quizás es eso, es un pelín plano. A mí me recuerda también un poco al Chacón número 4, que me recordaba también ya al Capstan amarillo. Solo que el Chacón número 4 decían que tenía un poco de perique. Un puntito. Un puntito, un condimentillo ahí. Pues este me recuerda un poco a eso, pero sin ese perique. Entonces sí que es verdad que a lo mejor puede hacerse un poco... pues no aburrido, pero menos interesante que a lo mejor otro Virginia. No sé, puede ser. Fuma bien por eso, está bueno, pero... Sí. Es un buen Virginia. Eso no se lo quita a nadie. Pero bueno, aquí estamos. Yo voy por la mitad más o menos. Bueno, Sí, yo más o menos. pasa que esta pipa también es verdad que como es muy profunda, pues... Y sí que es verdad que a lo mejor es un Virginia un pelín más plano. Pero es eso, fuma bien, está rico. Pero a lo mejor no es un tabaco con esa profundidad, claro, nada que compararlo con un Base Brown o un Fulmigina Flake. Estamos hablando de algo de otro universo. Pero, pues no está mal. Está rico, Sí. pero le falta el sabroso. A lo mejor le faltaría un poquito de perique a esto. Como Sí, dice el Sergio, sí, puede ser que le falte perique. Pero bueno, a mí le falta perique en muchos tabacos. ¿no? Aunque lo dejaran madurar un pelín más. Pero es un buen tabaco, es un buen Virginia. Sí. Realmente, si disfrutas de los sabores de Virginia naturales, sin aditivos y sin ningún tipo de acompañante, es un tabaco que te va a saber bien de principio a fin. Pero simplemente, pues eso, ¿no? Que no te va a hacer giros a mitad de fumada, no te va a traer unas evoluciones o unos cambios de ritmo en la fumada. Simplemente va a ser un buen Virginia de principio a fin y ya está. Realmente sí.
Tiene un retronasal muy rico este tabaco, ¿eh? Y hablando de retronasal, pisco para mí, 0. Tiene un retronasal muy muy rico este tabaco. Pero sí que es verdad que es eso, que no es tan profundo quizás como otros compañeros de Virginia. Iba a decir compañeros de ruta, ¿verdad? Pero fuma muy bien, la verdad. Incluso hasta con esa humedad que tenía, aún así está respondiendo muy bien este tabaquete. Y el ron es lo que dices, él lo suaviza en boca, ¿eh? Ese toque como más acuoso. Se vuelve muy suavito el ron, la verdad. Y luego el buque que coge cuando te dejas el roncete en la boca, que se queda ese residual del ron, y luego le pegas un par de pitadas buenas a la pipa. Ese sabor que te deja en boca es muy rico, ¿eh? La combinación de paja seca con el saborcete Sí, amaderado sí, sí, del sí. ron, la verdad es que funciona muy bien. Eso sí que es un acierto, ¿eh? En el maridaje. La verdad que sí. Porque que sí, el buque que te deja el alcohol, ese residuo, y luego con el humo, está rico, rico. Eso sí que está rico. Y el retronasal me gusta mucho. Es que a mí el retronasal, como he dicho, me recuerda un poco más al Capstan azul, Mm. pero sin tanta, como habéis dicho, sin tanta profundidad. Pues yo creo que más al amarillo, ¿eh? Digo en nariz, ¿eh? Sí. En buque sí que me recuerda más al Capstan amarillo. Y entonces esto es una marca alemana, Made in Germany. Según pone aquí. Se supone. Los alemanes, como una vez dijiste tú, en idioma, no sé si estamos en idioma ahora mismo en horario para niños, pero se sacan mucho la polla con los tabacos, ¿eh? Los alemanes. La verdad, porque La verdad es que sí, porque tenemos ahí Aston, tenemos los Wessex, tenemos los Bowen. los dan tobaco, tío. Los O sea, Dan es que para Tobacco. mí dan tobaco va a ser siempre un pedazo de referente. No tienen tabacos que no tienen nada que envidiar a otras grandes marcas como Samuel o como Gularsen, Aston, Davidoff. Tienen tabacos que a lo mejor pueden gustar menos, pero es que Dan Pipe a nosotros, Tiene muy desde buenos hace tabacos. más de 10 años, nos ha traído grandes descubrimientos de aromáticos, de tabacos neutros, de tabacos de tipo lataqueado, de muchos tipos. De todo. Y luego, grandes tabacos, como vamos a decir, no especiales porque están siempre en venta, pero como el de Navidad, el de Bill Holiday. Tenemos que abrir aún muchos del último unboxing, pero Muchos. la verdad es que siempre de Dan Pipe no hay tabaco que digas, uff. Y aparte, una de las cosas que más cariño guardamos de Dan Pipe pues fue ese descubrimiento de esa gran bodega que tiene, que habían tabacos para aburrir. O sea, nosotros pasamos de ir a un estanco que, bueno, tenía algunas labores así, un poquito que las podías contar con los dedos de la mano, Sí. a entrar ahí y ver que no se acababan, que habían y habían y habían y habían, y Sí. fue como, wow. Y aparte el rollo ese de tabacos como que si los de la historia americana, que si los transatlánticos, era como... Para nosotros fue como muy el descubrimiento ese de no solo entrar como dice Sergio, en un estanco y decir, bueno, a ver, están ahí los Borkum, los Salzburg, tal, que también había tabacos de calidad como los Peterson, los Gularsen, los Samuel. Pero eso de entrar en Dan Pipe y leerte las historietas de cada tabaco y decir, este vendrá con un toque afrutado de no sé qué, no sé cuánto, vendrá con... Y nosotros estar en casa en internet hace 10 años de esto, mirando y diciendo, oh, vamos a probar este. Y la verdad es que ahí, de hecho, de mis tabacos preferidos son de Dan Pipe. la Desde verdad. hace 10 años hasta no hace mucho hemos estado ahí, ¿eh? Pues sí, hasta hace poquito, la verdad. Lástima que bueno, hayan cerrado sus puertas al mercado europeo. Esperemos que pronto se solvente esto y se busque alguna alternativa realmente Sí. para que se pueda comprar, ya no solamente en Dan Pipe, sino en otras páginas
o comprar América sin que te soplen 100 euros de aranceles en aduanas Sí, y la cosas verdad así que estaría dices... bien. Eso sería un gran Que te punto. te sale más caro la aduana que comprarte el tabaco. Ojalá que eso pase pronto, porque la verdad es que... Hace poco tuvimos un compañero que nos comentó que por 6 onzas de tabaco le pedían de aduanas más de 100 euros. Por 6 onzas de tabaco. ¿Qué dices? Pero bueno, qué locura es esta. ¿Cómo se pasa? Qué rico. Yo creo que estas medidas no llevan a ningún sitio realmente. No. Y es una pena porque molaba hacer los pedidos directamente en Danpipe. Hay alguna página que hemos oído por ahí que envían y tal, pero no es lo mismo que comprarlo directamente en la página oficial y ver los tabacos. Pero bueno, como dice Sergio, a ver si pronto se ven que realmente es una tontería que... No sé qué decir, porque aquí ya entran leyes, no sé si entra ya politiqueo o lo que sea, pero la verdad es que sí que es una pena. Creo que hay cosas más importantes en el mundo donde Sí. volcar la atención y los medios y no sé, y dejar disfrutar a la gente un poco de sus pequeños placeres cotidianos. Es que aparte el tabaco yo creo que está muy demonizado. Está demonizado porque nos han metido a todos en un mismo saco. Hay un saco que pone tabaco y ahí han metido los cigarrillos obviamente y luego los fumadores de pipa y los de puro y todo ahí metido. Y nos hemos visto, y como encima el tabaco de pipa hay menos, somos menos fumadores, es un poco un mundo, pues vamos a decir, más reducido, que poco a poco a ver si ojalá va subiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si ya hay poco y te recortan, pues doblemente jodido, hablando claro. No es lo mismo, y nos meten a todos en el mismo saco. Resumen. Por desgracia, sí. Y por cambiar un poco de tema, vamos a mirar un poco tobacco reviews. A ver qué nos pone. Sobre este Wessex. A ver. Old Virginia Flake. Marca Wessex, mezclado por Wessex. Es Virginia puro, sin condimentos, cortado en flake, 50 gramos. Y bueno, nos vamos a la nota, que tampoco es que tengan muchísimas valoraciones, pero bueno, hay 25 personas que han reseñado este tabaco aquí en Tobacco Reviews y le dan un 3,1 sobre los 4 que siempre decimos. Y bueno, de fuerza de leve a media, saborizante ninguno, sabor suave y nota de degutación agradable. Fuerza media, leve a media. Yo creo que sí, es bastante, no es muy fuerte este tabaco, ¿no? Más bien Fuerte. planillo y... Sí, Fuerte no es para nada. Y el 3,1, bueno. Lo veo bien. A lo mejor el 3, yo más de un 3 no le daba, porque sí que es verdad, como decía Sergio, que es un poco, pues eso, es más planillo, pero es bueno a la vez. Sí, es un tabaco también que si lo empujas un poquito se vuelve un pelín picoso en nariz, pero realmente se comporta muy bien, ¿eh? Piensa que la gran mayoría está en 3 estrellas, ¿eh? Mm. Porque ahí en 4 estrellas hay 7, Sí. en 3 estrellas hay 14, o sea, el doble, y de 2 estrellas solo hay 4, de 1 estrella no hay nadie. Yo creo que es un tabaco de notable. Le está dando a la gente 3 estrellas, un tabaco de ni súper, uff, que pasa de tabaco, pero está un poco por encima de la media del 5. Sí. Pero mira, si quieres un Virginia que no te cambie, que tampoco sea muy fuerte, que no tenga ningún tipo de toppings ni sabores, y sea ligero, yo creo que este es bastante decente, bueno. Y aparte que si nos tenemos que adaptar un poco al mercado español, pues joder, Pues está, es de agradecer. Aparte de eso, es que, de agradecer que y te lo creo encuentras es ahora un- en cualquier estanco. Es un tabaco realmente de calidad para comprarlo en tu estanco de confianza y que, bueno, no te esperes una gran cosa, pero espérate un Virginia de calidad, sin más. También eso es otra. Hay estancos que a lo mejor dicen, no lo traemos. Realmente si se puede traer a España, se puede traer en cualquier estanco, ya que lo quieran pedir, que les haga cuenta que tengan que pedir 10 latas y que no te las puedas llevar, pues eso es otra cosa, porque a lo mejor hay un estanquero que tiene que hacer un pedido mínimo de 10 latas. Yo lo que me he dado cuenta también es que hay estanqueros que trabajan
con ciertos distribuidores y hay otros que trabajan con otros distribuidores. Y entonces siempre hay un estanco que trabaja con todos los distribuidores y tiene una gama de todos los tabacos posibles. Y luego hay algunos que son como más selectivos y trabajan con unos y con otros no. Entonces pues ahí ya depende del estanquero y de los business que tenga por ahí. Y de las ganas a veces. Porque a veces son como los estancos, es en plan tabaco de cigarrillo y con eso yo me gano la vida. Entonces no tiene ni para puro, ni tiene para tabacos de pipa, no tienen de nada. Una cosa positiva que tiene este tabaco es que fuma muy bien, ¿eh? Fuma muy bien, baja bien, deja una ceniza gris blanquecina, homogénea, de esos tabacos que no te van a dar problemas si controlas un poco lo de la humedad. No tengo que decir que desde el principio todavía no me la he encendido, o sea, no me la he reencendido, la he encendido una vez. Y va de lujo, y eso que lo tengo en flake, que normalmente puede dar un poquito más de problemas Sí. en mantener el... A ti te está fumando, se nota el fumarlo en flake que te está yendo mucho lento. más lento, ¿eh? Mm. Porque a mí me ha bajado, ya estoy entrando, si no estoy entrando en el último tercio y Dani está aún en el primer tercio, tío. Bueno, claro, que la pipa también engaña, ¿no? Pero... También engaña porque, bueno... Y en flake, es que la ahora yo hago así... ahí la sensación y la experiencia cambia, ¿eh? También, y Mm. yo creo que Dani puede estar teniendo matices y sensaciones diferentes a nosotros. No sé, yo ahora vacío un poquito de todo lo que hay aquí. Voy un poco más ya de la mitad. Sí que es verdad Pues que pasando un poquito la mitad de la cazoleta, porque yo estoy un pelín por debajo de la mitad, sí que es verdad que Son tostados, ¿no? gana un poquito, se vuelve más sabrosillo. Sí, los tostaditos, los frutos secos, el rollo ese que tienen los Virginias a veces. Pero sí que es verdad que estoy contigo en que es un poco plano, así que es un poco más pajizo, más... Y yo para un Virginia así, para un Virginia más lemon, por ejemplo, estancos que puedan tener estas marcas que hemos comentado, me quedo con el Aston, el Gold Rush. Aparte de que viene en corte suelto y es un tabaco que es abrir lata casi, airear y fumar, me gusta mucho más el toque ese de miel y limón que le dan, que realmente luego no es que sepa miel y limón, ¿eh? Es un tabaco que recordamos que tenemos la cata del Aston, el Gold Rush, fue la tercera o la segunda que hicimos. No juzguéis eso. O sea que ¿cuánto tiempo ha pasado, no? Madre mía, éramos Pero tan realmente, jóvenes. como tabaco, está muy bueno ese tabaco. Ese tabaco es un Virginia así herbáceo que... Muy fresco, la verdad. Y a mí, para mí, iba a decir, no, se lo folla de gol. para mí personalmente, como Virginia así más fresquito, de goleada se lo come con patatas a este, ¿eh? Aparte de eso, el toque ese de que viene en corte suelto, el olor ya en lata de por sí es muy... Tiene ese puntito dulce de la miel, pero al mismo tiempo tiene esa frescura que aporta el cítrico del limón, que no es que sepa a limón ni sepa a miel, pero es una combinación dulzona y fresca. Es como- La verdad está es que muy bueno. es muy agradable. Y siempre predomina el Virginia. Y el dulzor lo noto más en ese que en este. Pero bueno, iba a decir David, No, no tiene ningún Virginia, ¿no? Porque está el Danish Mixture, el English Mixture, el Flake Medallions, el que era de color verde que no sé si... Me parece que tampoco era un Virginia, pero así. Yo creo que será un No Scottish. lo sé, la verdad, no ¿Un lo sé. Scottish o algo Es así? verdad, sí, era Era Scottish, sí. Ese hay que traerlo también, el verde de David, ¿eh? Y que... A mí, por ejemplo, voy a decir de que de vitamina N tampoco es... se puede decir que es un aflojo medio, leve medio, más o menos. Sí. Notas un poco la vitamina N, pero casi Muy leve, poquito. muy levito. Podemos notar más el toquecillo que nos ha dado el ronete, que tampoco hemos bebido mucho, pero más que en sí la nicotina, ¿no? Tiene ahí un deje que, bueno, te deja relajado. Más que chichas flojas como otros tabacos, te deja relajadete, te deja bien, te deja saciado, realmente. Pero sí que es verdad que ya hemos superado el linde ese de la mitad de cazoleta y estamos ya en el último tercio y nos quede muy fuerte, la verdad. realmente no. Este es un tabaquete que yo aconsejaría que si lo fumarais, que os llenarais la cazoleta hasta arriba. Para notar un poco eso que decías de esa mutación, de cuando ya estás llegando al final, llénate la cazoleta hasta arriba de este tabaco y disfrútalo.
Y también puede ser un tabaco para salir a pasear por la mañana. A lo mejor no es tanto un tabaquete de sillón profundo, de estos que dices, hostia, aquí hay tela marinera que desentraña. Pero un tabaco así fresquito. Pero un tabaco entre tabacos. Sí. Pero bueno, que también, si te quieres relajar en un sofá poniéndote a Mozart o a Wagner, también entra. Sí. Con una copita de brandy. Sí. No, el tabaco está bien hecho y esta gente pues trabaja... A ver, es un tabaco que es buena gente. Este tabaco es buena gente. Sí, porque te va a funcionar, no te va a dar problemas. Es un tabaco amigable. Es un tabaco, también en nota de imitación no es desagradable. Para nada. No es un aromático que te deja un olor que dices, wow, parece que hemos sacado aquí un bizcochito del horno. Pero es un tabaco realmente que no deja una nota de habitación muy chunga, no satura, no... Para ser 3 personas fumando... A ver, de nota de habitación es agradable y de humo... Sí, no sobrecarga mucho. O sea, por eso, es buena gente. Este tabaco vamos a ponerle el sello de es buena gente. Dani, busca un logo ahí y saca un tío así, en plan... Ya me pongo yo. Es buena peña, es buena peña. Es buena gente. Buena Spiderman. Sí. Spider-Pig, dices. El vecino de confianza. Marvel. Alguna vez nos han preguntado ¿qué Virginias que se pueden comprar en España? Están con la Con Marvel. con Marvel. Sí, este tabaco sería de Marvel. No sería de DC, no tan profundo. Bueno, no entremos en esos lindes. Se puede liar. Pero comentaba Que al final me quedo yo solo con todos los tabacos. Bueno, sí, empezar. Que a veces nos habían preguntado ¿qué tabacos de Virginia nos recomendáis que se puedan comprar a nivel nacional? Pues bueno, este es uno que está bien. Los Capstan, los dos, tabacazos. El azul y el amarillo, tabacazos. El azul un poco como más madurete, más profundo, con más matices, y el amarillo quizás un poquito más tirando a este rollo, diferente. El Chacón número 4 que tiene un punto de perique, pero yo lo metería un poquito en el saco de los Virginias, algo que no tiene... Sí, porque el perique no es que se entere. El perique ni te dice ni hola. El Gold Rush, ya esto descarado, probarlo. ¿Qué más? Los Tito Samuel que iban a llegar, pero... Sí, el año pasado. Sí, a ver. Y estaba pensando algún otro de otra marca. El número 1 de McLaren, que lo he visto en algún estanco, que bueno, según... Ese no lo he probado recientemente, me acuerdo en un vídeo que dijo Fabián que era un poco, que lo recordaba un poco picoso, pero como McLaren ya sabemos que... El número 1 de McLaren, que es un Virginia, es un Gold Virginia, en corte suelto bloque en flake, no me acuerdo. Puede estar interesante si lo encontráis, ese tabaco. Y no sé qué más, así para recomendar, de Virginias. A nivel nacional. Poca cosa más, la verdad. Siempre hay alguno que no hemos reseñado y que por lo tanto pues ya se aconsejará en su momento. Si queréis dejar algún comentario sobre esto, pues Virginias en España que se puedan comprar guays. Bueno, esto también diría que sería un Virginia, un tabaco en el cual alguien iniciado podría empezar también, ¿eh? Siempre que controle el tema de la humedad, sí. Exacto. Que tampoco el flake no tiene que tampoco a veces intimidar tanto, ¿eh? Porque este es un tabaco que haces así un poco y se rompe. Se desmenuza solo. Pues si ya lo coges de la lata y ya se rompe solo. Sí. Pero es eso, nuestra recomendación como fumadores amateur es que lo dejéis de un día para otro. O sea, lo sacáis por la tarde. Si queréis fumar al día siguiente por la tarde, después de trabajar o después de comer, o sacarlo el día anterior, 24 horas, lo dejáis secar y entonces estará... Lo típico del domingo, cena familiar, pues el sábado por la tarde ya te lo puedes sacar. Exacto. Si os toca por lo menos la lata que nos ha tocado a nosotros, claro. Ahí ya va un poco también el tacto de cada uno. Cuando ya notéis que el tabaco es como que se os pega un poco en los dedos, cuando al hacer un poco la rotura ya se queda hecho una boñiga, eso que haces así, que haces una boñiga y no se abre rápidamente. ¿Es de plastilina? Exacto, entonces ahí tenéis un poco el indicador. Pero bueno, viendo Dani cómo lo está fumando en Flake, genial, y cómo lo estamos fumando Sin nosotros, problema ni uno. es buena gente este tabaco. Tontorroncete, ¿no? Es un tabaco tontorroncete. Está muy bien. Tabaco de esos que cae bien a todo el mundo. Sí, porque fíjate que no tiene ni una estrella, ¿eh? Ni una.
también de Davidoff, pero no de lata, sino en pouch estaba el Argentina y otro, pero no me acuerdo si... A lo mejor hay alguno de esos que también es bastante Virginia, pero no me acuerdo. Es que no los hemos tocado. Todavía realmente Davidoff tampoco hemos... Bueno, alguna vez lo hemos metido visto. mucho... Hemos tocado algunos, obviamente, hemos traído varios Davidoff, pero tampoco hemos tocado todos los palos. Y también, ya pidiendo un poco de disculpas, el de Peterson, del gran Peterson, el Shakespeare, me parece que era Virginia, ¿no? Me parece que era un Virginia también, el Shakespeare. Que luego está también en Robert... Bueno, el Robert McConnell también, obviamente, que si se encuentra en España, entonces el Shakespeare es un... que es igual. Oh, no, espera, me estaba confundiendo. Me he confundido, pido perdón. Pido perdón. Años madurado. Pido perdón. En Peterson es el Sherlock, el que era Virginia. Pido perdón. El Sherlock era un Virginia. De Peterson ese lo podéis encontrar. Y de Robert McConnell está el Shakespeare, que era un Virginia, y el 5 años madurado si lo conseguís. Tabacazo y con pericazo, que lo flipas. Si se le añade, eso tiene que estar. Perique de Luisiana. Oh, Dios, me tiene robado el cocoro. Sí, porque me acuerdo que el Sherlock, que nos hizo un suscriptor la pregunta aquella por correo electrónico, y realmente es un tabaco que la lata de Peterson, el Sherlock Holmes, es Virginia también, maduro. Ese tengo ganas de darle trámite. Si por ganas, ahora mismo le daríamos a todos los que vemos desde aquí. Por ganas hay muchos, la verdad. Estamos mirando para allí porque ahí está la Está estantería. todo ahí. Bueno, todo lo suyo y parte mío. Pero vamos. Y lo que no se ve, porque está debajo. También. Pero vamos, como Virginias, Tito Samuel, eso es... Y Robert están también, Robert McConnell, es que... Ahora tenemos una sorpresita dentro de poco. Estar atentos al canal de la ruta porque tenemos una sorpresita con un Samuel Gawiz que ya veréis dentro de poco. Ya veréis. Así que estar atentos. Seguirnos el rastro. Ya dentro de poco empezamos los directos. Este año los queríamos empezar y así va a ser. No nos retrasaremos mucho. Y ya os diremos cómo lo haremos, por qué plataforma los haremos, etcétera. Ya avisaremos de antemano, tranquilos, que no va a ser mañana, sino habrá unos cuantos vídeos en los cuales ya iremos avisando. Avisaremos cómo lo haremos, cuándo lo haremos, qué horarios serán y todo. Os llegarán cartas al correo, tranquilos. La verdad es que nos haría ilusión, especial ilusión, que cuando hagamos los directos, pues eso, que la gente se meta, ya no solo por el hecho de que se nos meta gente, sino por poder compartir, por poder que nos escribáis, compartir... la interacción en vivo. La interacción en vivo, las risas que nosotros, pues bueno, nuestro rollo a la hora de hacer los vídeos, pues estar un poco en comunión con vosotros y ahí en directo. La verdad es que nos haría ilusión. Esperemos que en directo no os defraudemos porque vamos a ser exactamente igual, o sea... Somos como Virginia, no cambiamos. O sea, vamos, que en directo nada de Borkunrim ni cosas de estas, ¿eh? Sí puede ser. Y también, pues, nada, contestar las preguntas que puedan surgir en el directo, etcétera, etcétera. Estará chulo, la verdad. Nos hace ilusión, la verdad. Estaría chulo, la verdad. Y nos gustaría pues abrir los directos. Bueno, ya sabéis que tenemos una cata pendiente con Fabián del McBaren Mixture Scottish Blend. Pero bueno, a ver si... No sabemos si será con él la primera del año o haremos una independiente. Entonces estamos un poco pues ahí terminando de mirar. Este año se vienen muchas sorpresas. Sí, la verdad es que sí. Sorpresas te da la vida. Sorpresa. La verdad es que sí, es un tabaco que es eso que no muta, está rico, pero a lo mejor es un poco más aburridete quizás, ¿no? Más planete, sí. La ceniza, hay que comentar que hace una ceniza gris, blanquecina, muy, muy homogénea, baja muy gradualmente. La verdad que sí. Incluso en flake me ha bajado perfecto. Ahí. El sabor que te deja en boca el tabaco es muy agradable. Sí. Y creo que también puede ser un tabaco que a quien le guste es un tabaco de diario. Un tabaco que puede ser un tabaco de rotación perfectamente. Sí. Porque ni te da problemas a la hora de fumar, es un tabaco que responde bien y el tabaco es de calidad por lo menos.
Y una cosa buena que tiene también es que te sacia. O sea, tú te fumas una pipa de este tabaco y la verdad es que te deja saciado durante horas. Que hay algunos tabacos que te fumas una pipa y te fumarías otra. Es un tabaco que invita a grandes cazoletas, ¿eh? Realmente. Este tabaco yo creo que tiene que ser un puntazo fumarlo en una pipa de maíz, tío. Puedes ganar bastante, la verdad. Ese toque a lo mejor más planucho que tiene o no tan... esos Virginias, a lo mejor en una pipa de maíz, que yo creo que es la clave, ¿eh? De este tabaco. Y creo que seguramente muchos compañeros nos lo van a decir. Seguro. Que en una pipa de maíz ganaría y ahí sí que totalmente. La que aún no me compra, pues ahí. Pero se vendrá pronto. Una Micro Immersion tiene que caer. Bueno, y ahora que el tabaco No. ha pillado un poquito de fortor, a mí ahora cuando bebo el ron, ya el alcohol en boca ya se nota más, ya no es tan suave como al principio. Por ejemplo, A mí personalmente, Probemos. la experiencia de... mi experiencia de haberlo fumado con el té con leche, a mí me gustó más que con el ron, tío. es que también Para mí casa mejor. Ya de por Que sí, casa muy pa' bien ti- con el ron, ¿eh? Ya de por sí para ti el ron no te atrae tanto. No, pero ahora aparte de que a mí al estómago me pueda... sea un poco más agresivo que un whisky o que un brandy, que sí que es verdad que a mí el ron me da ese rollo, se me vuelve más agresivo en estómago, pero ahora en boca, el sabor en boca a mí me gustó más con el té, con el English Breakfast o incluso con un café con leche, creo que me entraría hasta mejor. Pero bueno, ahí ya van gustos. Yo como en casa casi siempre me he ido con café con leche. Dani es Bueno. café con leche, eche lo que me eche. Aunque últimamente para curar esta pipa le he dado al Scottish, Al Mixture Scottish Blend. al McBaren, con una capichuela de vino. ¿Y qué? Y está muy rico. Es que yo creo que el Scottish Blend Está muy rico. es un tabaco Con vino. Es que es y un mira que es el típico vino tontorrón Sí, barato, o sea, Como- que no es el primero que encontrar por casa. como nos dijo nuestro amigo Juan Ramón en el último vídeo que hicimos no, en el del Scottish Blend, que dijo es un tabaco de realeza, un tabaco que si no estuvieran los estancos lloraríamos por él. Y es verdad, es un tabaco que acompaña con todo. Ese tabaco te lo tomas con un café solo, con un café con leche, con agua, con un té, con un vinito, con un ron, con un whisky. Es un tabaco que le pega a casi todo. Es una mezcla muy bien parida, la verdad. Sí, aparte que está en 100 gramos, que no todos los tabacos están en 100 gramos por algo. Eso sí, me quedo con el Modern, ¿eh? Ahora es cuando Juan Ramón me dirá ¡no! Pero me quedo con a mí me gusta más el Modern, el toque un poquito más dulzoncito Es que ese Cavendish y el moderno- exacto, el Cavendish moderno a mí Tiene me gusta más. Tiene un toque diferente, no es tan clásico, es más moderno. Ese me gustaría traerlo, ya que tengo la lata de 100 gramos que la compré. No la tienes. La compré, sí que la tengo. Bueno. La lata del Modern la tengo. Sí, la del Modern sí. Te la enseñé el otro día. No, sí, no, estaba pensando yo en la que tengo yo en A casa ver, ahora mismo. a ver, sí, si no para esta temporada, ya ha pasado el verano que iniciamos la siguiente, como en esta temporada tenemos el Mixture, el Scottish, a ver si para la siguiente, ya lo hemos traído, haremos el directo, a ver si para la siguiente... Porque ese tabaco yo creo que... Ya verás. Ya el pouch voló. Y voló de él. La verdad que sí, estaba muy, muy rico. ¿Qué más? Tengo que añadir también que para ser un flake la pipa no se calienta nada. Eso es verdad. Que los flakes tienden a calentar un poquito la pipa. Si te los cargas en Flake, si te los cargas en mono. No, pero lo que quiere decir supongo es que ya esos mini trocitos de cuando lo rompes, que quieras que no son trocitos de broken flake, que se suelen a crear una combustión un pelín más alta de temperatura. Toca que yo ¿El sé qué? que ¿El qué? quién Ah, la la ha puesto pipa. en Flake. Sí, la pipa. Da igual que Calienta lo justo. Estaba Calienta calentita, lo justo. agradable, no quema, no... Sí. Que en invierno te la pones aquí en el pechito y dices, calentito. No, yo creo que ya poco más podemos hablar de este tabaco, es darle vueltas un poco a lo mismo. Más no podemos hablar porque hemos hablado de todos los tabacos restantes. Aquí está ya la prueba de que, no sé si se apreciará, pero está ya en lo último. Ceniza blanca, grisácea, como dice Sergio, muy homogénea, fuma genial. Tabaco que no tampoco va a ser, pues, quizás grandes cambios,
pero está rico. Sí, está rico, está rico. Le falta, o sea, está bueno. Le falta el sabroso. Pues ya Pero está. está muy rico, está muy rico. Si queréis aportar algo más, porque yo creo que Yo poca quiero- lectura más. Yo de quiero este. aportar que me la he acabado. No, y que fuma bien hasta el final y que está rico. Yo si quiere está por todo el humo. Este Wessex Gold Virginia Flake Made in Germany, 50 gramos en lata. Iba a decir, se puede encontrar en España. Tabaco que sí que recomendamos de la ruta, ¿no? Sí, Es sí, un, claro que es un- sí. es un tabaco que funciona bien, está rico, no te va a defraudar. Por lo menos no es una lata que te la compres y vas a decir, ahora yo qué hago con esto. Está bien. Así que yo creo que aquí puede quedar Hasta la aquí la cata. cata de hoy. No mucha más lectura porque es eso, un tabaco que tampoco es que tenga grandes matices, grandes cambios. Claro. Pero está rico. Y controlando la humedad, hasta una persona incluso que se inicie, lo podría fumar. Yo creo que sí. Realmente, pues es muy buen trabajo por la calidad del Virginia, pero le ha faltado eso, que cambie un poquito más, que tenga un poquito más de sabor, pero está muy Un bien. poquito de alegría. Pero también hay que decir que por ahora, Wessex que hemos abierto, Wessex que no ha defraudado, ¿eh? Sí. Así Sí, que a totalmente. esta marca, ciertamente, como dice Dani, muy buen trabajo porque no ha defraudado. Y nada más, compañeros, hasta aquí la cata de Gold Virginia Flake de Wessex. Y como solemos decir aquí, hasta la próxima. Espera, voy a hacer el 3D. Hasta la próxima, para que hagan así los suscriptores se agachen. Hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. Madre mía. Nah, gilipollas. Ya lo veré. Estos ansiosos que fuman con toda la ansia. Como siempre me añade y yo sigo fumando. ¿Vale? Sí. Tú ya Yo hace, siempre hace- estoy- hace más de media temporada que te los acabas los primeros. Eso, Harry Potter, eso pasó ya. Esa magia pasó.